vez más a una edición de Pal Congreso. El día de hoy tenemos a una invitada que ha revolucionado las redes sociales, con un currículum bastante extenso, con mucha capacitación, con mucho profesionalismo e inclusive en el currículum nos contaba que tiene 18 años de casada y 5 hijos. Bienvenida Erika, cuéntanos, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, no sin ayuda. De hecho, mi esposo y yo colaboramos los dos en casa, mis hijos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Tratar de equilibrar el trabajo, la familia, para tener un desarrollo armónico, ¿no? O sea, y teniendo siempre, pues, por lo menos en nuestro caso, la familia como lo más importante en nuestra vida, ¿no? Bien. Cuéntanos, por favor, ¿por qué escoger ser congresista en un año, en un periodo tan corto, en una crisis política por la que estamos atravesando? ¿Por qué escoger ahora lanzarte al Congreso? Pues precisamente por eso, ¿no? Por esta crisis que hay, una crisis de confianza, crisis de valores. Las personas ya no confiamos en la institución, en las instituciones como el Congreso, por ejemplo, ¿no? Estamos un poco cansados de ver casos de corrupción, casos de malversación de fondos, casos en los que la gente ve sus propios intereses y necesitamos un cambio, creo yo, ¿no? Y solamente se va a lograr si personas que estamos del otro lado nos animamos a avanzar, a seguir hacia adelante y decir, bueno, mira, aquí estoy y mi vocación es de servicio y eso es lo que quiero hacer, ¿no? Servir. ¿Y por qué escoger en estas elecciones a Contigo como tu casa política, como tu casa partidaria? ¿Por qué ese partido? Mira, cuando recibí la invitación de Contigo, lo primero que hice fue ver su ideario, fue ver qué es lo que propone para el país, cuál es su visión de país, ¿no? Me gustó lo que vi. Es un partido relativamente nuevo, que se está reestructurando y tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Es un partido republicano que se autodenomina de centro republicano, y que tiene pues esto de proteger los valores nacionales, las instituciones democráticas, la libertad, ¿no? La libertad personal, el modelo de economía social de mercado, protector de la vida y la familia, tal como lo protege la Constitución. Y sobre todo, por ejemplo, creo que es importante el hecho que se entienda que si bien cada uno de nosotros somos responsables de la generación de nuestra riqueza, eso no nos pone en una isla, sino que más bien nos coloca en una situación de comunidad, ¿no? Es decir, lo que nos vaya bien a nosotros como individuos también va a repercutir en el resto. Y para eso el Estado lo que tiene que hacer es igualar las oportunidades, ¿no? El Estado tiene que promover las condiciones para que cada uno de los peruanos podamos desarrollarnos libremente. Entiendo de lo que has manifestado y que fue lo que te llamó la atención para entrar al partido político Contigo. ¿Te gustó la forma en la que plantean la economía? Recientemente, a través de redes sociales y en noticias y por la crisis política en Chile, se estaba manifestando la opción de poder hacer una reforma del sistema económico en el Perú. ¿Tú crees que eso es correcto, es prudente, es viable? Mira, una de las cosas que yo he trabajado y que he estudiado en estos años de docencia universitaria y como abogada es precisamente el régimen económico. Y yo te puedo decir con toda seguridad que el problema no es nuestra Constitución. De hecho, nuestro régimen económico constitucional es uno de los más estables de América Latina. Los demás países no tienen la constitución económica que nosotros tenemos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nuestro régimen económico no es un régimen de mercado, es un régimen de economía social de mercado. Y pues los televidentes pensarán, bueno, pues es una palabra, ¿no? Es una palabra importantísima, porque aquí lo que dice es, no es un régimen ultraliberal en el que los empresarios o el mercado funciona sin ningún control. Tampoco es un régimen ultraproteccionista, como es lo que plantea la izquierda, por ejemplo, ¿no? De que el Estado tiene que intervenir, decirte cuánto tiene que costar el arroz, decirte dónde tienes que hacer empresa. Claro, papá Estado, protegiendo a sus individuos. Exacto, que ya hemos tenido de ese tipo de Estado y no nos ha ido bien, ¿no? En la época en la que funcionaba este régimen hemos llegado a tener más de 80 empresas del Estado que no producían nada, ¿sí? Y más bien lo que tenemos con la Constitución del 93 es un régimen en el que el Estado, su función principal es equilibrar las oportunidades, proteger los aspectos en los que, por ejemplo, necesitan mayor protección. ¿Cuáles son? Salud, educación, infraestructura
protección al consumidor y las microempresas. Entonces, si el Estado cumple adecuadamente esa función, el régimen económico va a desarrollarse de manera adecuada. ¿Qué es lo que está pasando o por qué seguimos viendo inequidades? Pues precisamente porque el Estado, desde el Poder Ejecutivo o a lo mejor también desde las leyes de promoción que emite el Congreso, no se ha preocupado por equilibrar, ¿no? Equilibrar las entradas, ¿no? Existen, por ejemplo, ahora para el desarrollo de microempresas muchas barreras de entrada, ¿no? La informalidad crece porque las microempresas los microempresarios ven que, claro, ganan más estando en el lado informal que sometiéndose a toda la carga de la formalidad. Eso hay que cambiar, pero eso implica pues un trabajo bastante serio del Estado, que es lo que no se ha hecho. Pero por lo demás, nuestra economía social de mercado es la que nos ha permitido en los últimos 25 años crecer al ritmo que hemos crecido. Yo he revisado, por ejemplo, otras constituciones de otros países y no tienen el régimen con el orden con el que nosotros tenemos. ¿El mercado funciona? Sí, pero con límites, ¿no? ¿El Estado puede intervenir en el mercado? Sí, pero con límites. ¿Cuáles son los pilares de esto? Que es muy importante. La subsidiariedad y la solidaridad, ¿no? Si tenemos claros esos principios, pues podemos seguir adelante sin modificar la Constitución y sin llevarnos pues a estos regímenes tan proteccionistas y que no le hacen nada bien a nuestro país. Sería más una cuestión de aplicabilidad que de estructura misma de nuestra Constitución, ¿no? Exacto. Te escuchaba decir también o hablar de un enfoque de familia. Y cuando mencionas familia, a mí generalmente me aboca también a la situación de las mujeres dentro de sus hogares. Nosotros tenemos una ley específica, la 3036-4, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, la tasa de violencia contra la mujer cada vez va en aumento. ¿A qué crees que se deba? Pues para mí el problema es el enfoque que tiene la ley, ¿no? Es decir, el enfoque es muy sesgado y el principio es este. Nuestro país es machista, el hombre peruano es machista y es el culpable de la situación de violencia, ¿sí? Y sobre eso va girando todo el tema de protección. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Que, por ejemplo, la culpa la recae en un sujeto al que luego no atiende. Exacto. Es decir, está bien, imaginemos que perfecto, nuestro país es machista. ¿Qué se está haciendo con los varones para quitar esa situación? Entonces, lo que propongo, por ejemplo, tengo un proyecto de ley ya redactado, ¿no? Y que es lo primero que yo podría hacer al llegar, si las personas me honran con su voto, es precisamente presentar una ley que incorpore el enfoque de familia en las políticas públicas. ¿Qué significa esto? Que hay que ver el tema de la violencia desde una formación integral. Por ejemplo, la ley de protección de violencia contra la mujer, habla de que al agresor se le separa del núcleo familiar, y que precisamente a veces por miedo a romper la familia, por miedo a eso, las mujeres no denuncian, ¿no? O bueno, denuncian y luego dicen, bueno, pero es que, ¿qué más vamos a hacer? Por ejemplo, una ley con enfoque de familia se centraría también en acompañar, en brindar ayuda a esta persona, al agresor, para que pueda cambiar la forma en la que está actuando y pueda luego incorporarse de manera saludable a su entorno familiar. Así no rompemos la familia, ¿no? Así vamos trabajando con ambos. Yo creo que la lucha contra la violencia se tiene que hacer desde la familia, los padres, las madres, educando a sus hijos. Todos actuamos por imitación, ¿no? Desde que lo que vemos desde chiquitos es lo que normalizamos cuando somos adultos. Si un niño ve que su papá trata mal a su mamá, ¿no? Entonces este niño va a crecer pensando que eso está bien, que eso es lo que hay que hacer y no estamos ayudando. Si un niño piensa o crece con ese resentimiento de que, claro, el hombre es el que tiene la culpa, también va generándose un resentimiento. Ahorita lo que estamos viendo es una especie de lucha de sexos, ¿no? Es decir, los hombres contra las mujeres, cuando en realidad tenemos que integrarnos, porque ambos nos necesitamos. Ni las mujeres son mejores, ni los hombres son peores. Somos diferentes. En esas diferencias tenemos que lograr también la igualdad. Cuéntanos para Lambayeque, para nuestra región, ¿qué nos ofreces?
Bien, esto de ofrecer... Bueno, sí, cuidado con el término. ¿Qué planteo? Bueno, tenemos que ser conscientes de que son 14 o 15 meses de trabajo, ¿no? Entonces, lo que puede hacer un congresista es lo que tenga ya listo, que son pues proyectos de ley, ¿no? Que tenemos ya redactados, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, un súper equipo de trabajo. Tenemos ya redactados y los vamos a presentar. Pero una labor que creo que no podemos descuidarnos es el tema de la fiscalización, ¿no? Lo vengo diciendo también en las redes sociales. A noviembre el gobierno regional solamente ha ejecutado el 63% del presupuesto asignado a la región Lambayeque. ¿Qué se va a hacer con ese otro 37% que no se ha asignado? El presupuesto 2020 se ha reducido para la región. ¿Por qué? Porque precisamente no lograron ejecutar todo lo anterior. No hay gestión, no hay voluntad política, ¿no? Y también no hay capacidad en los operadores y en los funcionarios, porque no tienen pues la especialización, las capacitaciones para desarrollar expedientes técnicos, para desarrollar términos de referencia, para convocar a licitaciones ordenadas. Uno puede tener la mejor de las voluntades y decir, vamos a plantear este expediente técnico para la carretera tal, pero si no lo haces adecuadamente, te lo regresan y ya no se puede ejecutar. Yo me he quedado muy apenada por las obras que se han dejado de ejecutar. Más de 50 proyectos se han dejado de ejecutar este año en la región. ¿Y de qué estamos hablando? Mejora en el servicio de salud de una posta en Monsefú, pistas y veredas en Morrope, un colegio de educación inicial en Cañaris, otro en Incahuasi, agua y desagüe en pequeños pueblos de la región. Cosas tan básicas y tan necesarias no se han hecho por falta precisamente de esta capacidad. ¿Qué cosa voy a hacer como congresista? Pues precisamente, dado que voy a tener acá una oficina de enlace con el ciudadano y de diálogo incluso con las autoridades, quiero ayudar a hacer el nexo para ver qué es lo que necesitamos, cómo se puede desarrollar mejor, qué es lo que le falta a la población y fiscalizar, porque también la falta de diligencia también es corrupción, ¿no? Es decir, no podemos sentirnos orgullosos de no hacer cosas en favor de beneficiar la vida de tantas personas. O sea, está bien, construyamos una supercarretera, ¿no? Con 4 carriles, la Panamericana, perfecto. Pero ¿y la vereda del vecino? El agua y el desagüe de este pueblo joven que no tiene hace 20 años agua y desagüe, los servicios eléctricos, o sea, esas cosas son las que, claro, le compete al gobierno local y regional, pero desde el Congreso lo que vamos a hacer es fiscalizar, ¿no? Claro, como parte de las funciones que ustedes tienen asignadas como congresistas, ¿no? Exacto, la fiscalización, la representación, que es precisamente lo que vamos a desarrollar esta oficina de enlace con el congresista, y la legislación. Las leyes en concreto que voy a llevar al Congreso y que tengo listas, por ejemplo, es la ley del enfoque de familia, la ley de promoción sustentable para las familias que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad y adultos mayores. ¿Y esto por qué es importante? En Lambayeque hay una gran cantidad, según el censo del 2017, 43.000 personas con algún tipo de discapacidad. No todos son iguales, pero hay personas que tienen tipos de discapacidad que obligan, por ejemplo, a tener a un familiar cuidándolos, ¿no? A tener a gente bajo su cuidado. Y entonces que estas personas necesitan ayuda, porque al final lo que están haciendo es el trabajo del Estado. El Estado es el que tiene que cuidar a los niños, a las personas, ¿no? Y entonces que aquí es donde podemos nosotros ayudarles a cumplir con esas funciones. Y bueno, claro, obviamente dentro de nuestro trabajo, que además es lo importante, es promover o trabajar para generar las condiciones para el Congreso del 2021. ¿No? Claro, definitivamente este Congreso necesita ser bastante ducho, bastante experto en poder cimentar bases para poder recuperar la institucionalidad en nuestro país. Así. Muchas gracias, Erika, por haber aceptado nuestra invitación. Cuéntale una vez más a la ciudadanía tu número, el partido por el que vas, y algo que me llamó mucho la atención ver en tus redes sociales es que has brindado tu número de celular. Sí. Bueno, lo que pasa es que tratamos de establecer estrategias que nos permitan llegar
a todos los lugares, dado los plazos tan cortos de esta campaña, ¿no? Y no nos va a permitir estar físicamente. Así que hemos ideado este programa llamado Escríbele a tu candidata, con un número de WhatsApp 944-598-288. Ese número lo tengo yo y con este me estoy comunicando y quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que me escriben y me comentan precisamente cuáles son sus inquietudes, y sobre todo algo que me gusta mucho leer es qué Lambayeque quieren para el Bicentenario. Nos falta tan poco, pero estamos seguros que vamos a poder lograrlo. Soy Erika Valdivieso, candidata al Congreso con el número 3 del partido Contigo, y sé que contigo lo vamos a lograr. Muchas gracias, Erika. Gracias a todas las personas que han visto nuestro video. No se pierdan los siguientes videos donde mostraremos más opciones de candidatos para el departamento de Lambayeque, de suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales como La Chirinos.